Tres. Ya. Buenas noches con todos, soy Natalie Castro, doy la más cordial bienvenida a Magíster Vinuesa Priscila. Magíster, háblenos un poco de su trayectoria como docente. Muy buenas noches con todos. Natalie, mucho gusto también poder contar conmigo para esta pequeña entrevista. La trayectoria ha sido aproximadamente 9 a 10 años en docencia. Dicto clases específicamente en la asignatura de lengua y literatura. En su gran mayoría de trayectoria ha sido a los estudiantes de bachillerato, es decir, adolescentes entre 15 y 18 años. Magíster, dentro de la metodología que usted aplica de enseñanza, tanto tradicional como virtual, durante la pandemia, ¿cómo usted ha observado los resultados de los estudiantes? En la pandemia todos tuvimos un gran reto porque no estuvimos preparados para una educación en línea. Sin embargo, tuvimos que acoplarnos y de alguna forma improvisar. De eso sacamos muchas cosas positivas. Hay que considerar también que los estudiantes no estaban acostumbrados a trabajar de ese modo y el mayor instrumento fue el celular, que en la actualidad sí lo satanizamos, ¿no? Porque decimos que se hace un mal uso, que solo pasan en el celular los estudiantes. Sin embargo, si es que nosotros enfocamos un trabajo a través de la tecnología, no está mal. Pienso que la pandemia sí nos dejó una buena enseñanza en relación a las metodologías activas, a las inteligencias múltiples, sobre todo para nuestros niños, estudiantes, adolescentes que son visuales y que son de esta era digital. Entonces, esa sería la parte buena. ¿Cuál sería la negativa? Que muchos de ellos no supieron aprovechar, no se tomaron en serio. Obviamente fue una etapa bastante complicada en la que lo que teníamos que tener mayor en cuenta era la salud, ¿no? Entonces, sí se dejó de lado también este compromiso para poder tener estas habilidades en la parte educativa. Entonces, si nos ponemos en una balanza, podríamos decir que en su gran mayoría sí fueron aspectos negativos, pero para la actualidad tendría un resultado que los docentes sí aprendimos mucho. Tenemos en cambio con los estudiantes muchos vacíos en cuanto a contenidos, en cuanto a la malla curricular, y considero que todavía tenemos unos 2 años por lo menos para que esos estudiantes puedan desarrollarse de mejor manera. Magíster, pero no todos los estudiantes contaban con un instrumento tecnológico. ¿Cómo fue ahí su metodología de enseñanza? Claro, ese fue uno de los mayores limitantes para poder aprender. Sin embargo, se hacían seguimientos a través de medios tecnológicos. Si bien es cierto, no estaba en un ámbito totalmente rural, pero habían en el sector público estudiantes que, por ejemplo, 5 hermanos y un solo celular. Entonces se trabajó a través de portafolios, se trabajó a través de los textos, se enviaban guías de estudio a través de los padres de familia para que se puedan realizar. Y creo que las mejores estrategias que funcionó fue grabarme dictando las clases, explicando, desarrollando y haciendo muchos ejemplos para que ellos lo puedan replicar. Entonces, eso creo que fue una buena estrategia porque de alguna forma al repetir o al realizar, como mencionaba inicialmente, esa educación tradicional, que era a través de la repetición, de la memorización, sí funcionó. Dentro del principio praxeológico de la filosofía tenemos el principio ético. ¿Cómo considera usted fundamental este principio ético en su práctica docente diaria? ¿Y cómo lo aplica en situaciones de complejidad dentro del aula? Considero que uno de los aspectos más importantes es la probidad académica, que se practica con los estudiantes, que se los enseña, y a través del pensamiento filosófico es muy importante que ellos reconozcan y sepan también el saber para qué están aprendiendo. Entonces, si es que se lo lleva de esa forma, de esa manera, ellos toman conciencia en el ámbito educativo y se tiene un buen resultado, digámoslo de esa forma.
¿Cuáles han sido los principales retos y oportunidades que se ha enfrentado usted como docente en el ámbito educativo? Los retos en la actualidad, en este momento, sí ha sido la falta de recursos en el sector público, porque todavía, a pesar de que estamos en una era totalmente digital, tecnológica, no contamos con los recursos como para trabajar los diferentes aspectos en las nuevas TICs. Pero no quiere decir que eso no se pueda trabajar a través de otras metodologías, de otros aspectos. Sin embargo, considero que es uno de los puntos en el que nuestros estudiantes, por ejemplo, al no tener un centro de cómputo, se limitan totalmente y sobre todo en la competencia, que cuando ya vayan a salir en un ámbito profesional, sí hay un limitante, porque no cuentan con la práctica en la parte tecnológica en cosas súper básicas, ¿no? Entonces, al no desarrollar esos aspectos, considero que ese sí va a ser un limitante. Como oportunidades, digámoslo de esta forma, que ellos al no tener un computador, por ejemplo, y trabajar sus actividades académicas, pienso que sí desarrollan la habilidad de su pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no hacen la utilización excesiva y abusiva, digámoslo así, de la inteligencia artificial. Entonces, quiera que no, ellos tienen que desarrollar su pensamiento y les toca escribir a mano. Entonces, eso de alguna manera, el simplemente hecho de que tengan que escribir, su cerebro se desarrolla de otra manera. Entonces, esa sería la ventaja. Así es. ¿Qué estrategias utiliza usted para mantener la motivación y el compromiso y la participación activa de sus estudiantes? Una de las cosas más importantes que considero en la actualidad es la educación a través de las emociones. No solamente desarrollar contenidos, no solamente desarrollar habilidades en los estudiantes, sino que hay que contextualizar de acuerdo a cada grupo que nos toque, porque a veces sí, en los grandes, en cualquier edad es complicado por las situaciones sociales, económicas, culturales que ellos viven. Entonces, no solamente estamos cumpliendo un rol de docente, sino que ahí nosotros inferimos un poquito más en la parte socioemocional para llegar a nuestros estudiantes. Creo que es una de las claves que nosotros en la actualidad tenemos que aplicar, y solo así podremos no solamente llamar la atención del estudiante, sino que de alguna forma ellos puedan encajar y a través de eso les puede gustar la asignatura, y por esa, ¿qué será? Por ese gusto por aprender se logra algo. Si es que ellos están conscientes del por qué querer aprender, se puede lograr algo. Entonces sería a través de eso. Desde su experiencia profesional, ¿qué propuestas concretas considera usted necesarias para mejorar la calidad educativa en este ámbito? Pienso que una de las metodologías activas que se puede implementar en su gran mayoría es el ABP, que es el desarrollo de sus actividades a través de proyectos, porque está comprobado y hay muchas instituciones que lo practican y que se ha visto buenos resultados. Entonces podría ser que no solamente se trabaje a través de un contenido, de un texto, por ejemplo, que muchos docentes están acostumbrados a cumplir con eso. O sea, se cumple, entienda o no el estudiante y avanza. Pero en cambio, si nosotros trabajamos a través de problemáticas para que los estudiantes puedan resolverlos, entonces considero que ellos pueden ver un progreso, un resultado, un por qué estoy haciendo esto. Y cuando ellos tomen esa conciencia, pienso que ahí sí hay un aprendizaje significativo y que de alguna manera ellos pueden replicarlo en su vida cotidiana, que es lo más importante, que para eso se supone que es la educación, que resuelvan sus propios problemas en la vida cotidiana. Así es. Agradezco mucho a la Magíster Vinuesa por su metodología y sus aportes para la enseñanza. Gracias, Magíster. Buenas noches. Con mucho gusto.